Bien, amados, yo todos estos días he estado orando por este mensaje y meditando, y yo voy a leer con ustedes un pasaje en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 5. Capítulo 5, versos del 2 en adelante. Y dice allí la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncella de Jerusalén, que si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Qué es tu amado más que otro amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados, sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros, su paladar dulcísimo y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncella de Jerusalén. Señor, te adoramos, te bendecimos. Te damos gracias por tu bendita palabra. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú hables a nuestras vidas a través del mensaje de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu llenando mi vida, mi corazón. Que el mensaje descienda de lo alto bajo la unción de tu Espíritu y que todo lo recibamos bajo esa unción gloriosa para que tu palabra se haga eficaz en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, amados? Todos ustedes saben que este libro es un libro de amores, pero yo no voy a hablar de amores en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Esta noche el tema es la inmadurez, porque es lo que Dios ha hablado a mi corazón, que hable de la inmadurez. Mire, todos nosotros comenzamos como creyentes, nos convertimos y comenzamos a perseverar en la iglesia. Y ahí pues comenzamos a desarrollarnos, ¿es cierto? Luego viene el bautismo en agua. A veces el bautismo del Espíritu Santo lo recibimos hasta antes de ser bautizados en el agua. Y ya somos miembros en plena comunión de la iglesia. Y por ahí seguimos desarrollando y a lo mejor una clase de niños nos dan para dar. Y luego vamos subiendo, gloria al Señor. Y muchos podemos llegar a ser pastores, evangelistas, maestros. También podemos llegar a ser oficiales de la obra a nivel nacional, inclusive a nivel internacional, y hasta presidentes de la misión cualquiera puede llegar a ser. Pero eso no necesariamente habla de que hemos madurado. Alabado. Usted dirá, pero ¿cómo es posible que un pastor, que un presidente sea inmaduro?
Pues mire, no hay que ir muy lejos, yo los conozco. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Cuando nosotros recibimos a Cristo, hermano, nosotros venimos a ser como niños. Empezamos a dar los primeros pasos en el Señor. Y no es fácil siempre. A veces caemos, pero nos volvemos a levantar y seguimos hacia adelante. Igualito que un niño, hablando físicamente, un niño que nace, pues comienza primero a gatear y después comienza a dar los primeros pasos y se cae, pero se levanta y hasta que aprende a caminar. Alabado el maravilloso nombre del Señor. Y si un niño no desarrollara físicamente y no creciera, pues nosotros sabríamos que hay algo anormal ahí. Alabado el maravilloso nombre del Señor. Lo mismo sucede cuando hay creyentes que no han madurado, no han crecido. Y vuelvo y repito, no se les olvide que puede ser que usted sea hasta presidente de una misión, pero que no haya madurado lo suficiente. Que en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, denote usted que usted todavía no ha madurado. Alabado sea el Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a la primera iglesia que se fundó, a la iglesia de los hebreos. Y Pablo empieza a hablarle de cosas bien profundas, hermano. Está hablándole de el sacerdote Melquisedec y le está enseñando al pueblo que Melquisedec, al aparecer, anula el sacerdocio levítico, porque el sacerdocio levítico pues era interrumpido por la muerte, por eso tenía que haber muchos sacerdotes y unos sucedían a los otros. Pero el caso de Melquisedec es un misterio, porque Melquisedec era rey de una ciudad llamada Luz. Alabado el nombre del Señor. Y no se le conoció padre ni madre, ni genealogía. Y en esto es un tipo perfecto de Cristo. De hecho, algunos teólogos piensan que era una teología, era una aparición de Cristo, como apareció en varias partes del Antiguo Testamento. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Lo cierto es que Pablo empieza a hablar entonces del sacerdote Jesucristo, el sacerdote de nuestra redención, y empieza a narrar a los hebreos cómo fue este asunto. Y dice que Jesucristo en los días de su carne, rogando a Dios con gran súplica y llanto para ser librado de la muerte, y dice que fue oído a causa de su temor reverente, y que habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le temen. Cuando hablamos de que Jesucristo llegó a ser perfeccionado, eso para nosotros es muy grande, porque Jesucristo como Dios era perfecto y como hombre también. Amén. Es más, hasta los espiritistas reconocen y le llaman que era un espíritu perfecto. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aquí dice que él fue perfeccionado. Mire, al apóstol Pablo le fue revelado el misterio de la piedad. Que Jesucristo vendría en carne, que Jesucristo sería el Salvador. Eso le fue revelado al apóstol Pablo. Pablo está tratando de transmitírselo a la iglesia más antigua, a la primera. Y él les dice a ellos, en cierto momento él se detiene. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Amén. Y al detenerse, él le dice, en cuanto a esto, tenemos mucho que decir y muy profundo, pero vosotros os habéis hecho tardos para oír, debiendo ser ya maestros. Ahora tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la salvación. Alabado el nombre maravilloso
de Cristo para siempre. Y ahí estaba incluido el pastor de la iglesia y todos los líderes de la iglesia, que no habían madurado lo suficiente para que el apóstol Pablo tuviera que detenerse y no nos revelara ese misterio completamente, en toda su profundidad. Bendecido sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces este libro, que como este libro se trata, el libro de Cantar de los Cantares se trata de un contrato matrimonial. Eso es de lo que se trata ahí. Y resulta que en este libro, que yo cuando me convertí no quería leerlo, porque yo entré a la salvación por Jesucristo y yo me leí toda la Biblia en los primeros 7 meses de convertido. A los 7 meses empecé a predicar. Pero cuando yo llegué al Cantar de los Cantares, yo dije, y lo pasé rápido. Y eso no lo quise leer porque esto hablaba de cosas que como que yo no, claro, yo no las entendía porque yo era un niño. Pero cuando yo empecé a leer de mulo, del ombligo, de si me besara con beso en su boca, si sus manos me rodearan y me miré, yo dije, no, espérate, esto no es para mí. Yo no sé ni por qué esto está ahí. Y por varios años yo ignoré completamente el Cantar de los Cantares, ni hablaba de él, ni quería que me hablaran tampoco. Yo no sabía por qué ese libro estaba ahí. Pero Dios es bueno, hermano. Y en la iglesia donde mi esposa y yo perseverábamos, yo era nuevo convertido, le digo. Yo tenía como 1 año convertido. Y en esa iglesia, que era en la ciudad de Long Branch, en New Jersey, pues nosotros teníamos años convertidos, por ahí hay 3 meses nada más de haber llegado a esa iglesia. Y usted sabe, yo empecé a predicar por accidente. Porque un día, acabando de llegar allá a la iglesia, fuimos a visitar una iglesia en una ciudad que se llama, alabado sea el nombre del Señor, una ciudad que está cerca de donde vive mi hermana Rita, gloria al nombre del Señor, New Brunswick. Bueno, fuimos a visitar un día que no había culto en esta iglesia, nos fuimos un grupo para allá. Y el hermano que conocía al pastor, el pastor le entregó la parte y le dijo a los hermanos que testifiquen, que canten, y si tienen el mensaje que nos lo dejen, ¿verdad? Entonces el hermano pues empieza a darle parte a los hermanos, unos a cantar, otros a testificar, y sin conocerme casi, 3 meses que yo había llegado a la iglesia, ¿sabe lo que se le ocurre decir? Al hermano Muñoz lo he dejado para lo último porque él tiene el mensaje. Mire, ¿sabe lo que es eso, hermano? Que nunca ha predicado. Mire, yo me paré para decirle, usted está loco. Pero cuando abrí la boca para gritarle que si estaba loco, empecé a hablar lengua. Y caí sentado con la Biblia abierta en mis piernas. Y en un pasaje que yo había estado estudiando esa mañana. Entonces yo dije para entre mí, bueno, yo me voy a parar, leo ese pasaje, y si no se me ocurre nada, me siento, y el que queda mal es él quien lo mandó a mandarme a mí que a predicar. Está loco. Aleluya. Cuando me llegó, me paré y ni saludé ni nada, porque estaba tan nervioso y tan furioso por lo que el hermano me había hecho, que yo no leí el pasaje. Tampoco le dije pónganse en pie, se pusieron en pie porque quisieron. Y pam, leí el pasaje y no oré ni nada tampoco, porque yo no sabía que había que orar porque yo nunca había predicado. Hermano, pero me toma el Espíritu Santo, porque yo tenía el bautismo. Y empiezo como una metralleta a disparar, hermano, como 15 o 20 minutos. Y cuando se me acabó la gasolina, cerré la Biblia y me senté sin decir hasta aquí el mensaje, ni le entrego nada. Ahí me senté. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, era un invierno. Estaba la nieve así de alta afuera. Un frío. Hermano, cuando yo entrego, el pastor viene y se agarra del púlpito y empieza a gritar.
pero llorando de una manera desconsolada, llamó a la esposa pasó llorando, se abrazaron, era llora, 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 y cuando pudo hablar dijo, hermanos, Dios ha usado a este varón, y yo quiero humillarme hoy, porque mi esposo y yo tuvimos una pelea, y nos fuimos a las manos en la casa. Mire, y llorando, hermano, yo no encontraba dónde meterme, me salí para afuera, se me olvidó ponerme el abrigo y todo, me salí con un frío bajo cero, hermano, y Dios mío, que yo he hecho a este pobre pastor, Dios amado. Ay, Señor, yo le falté respeto a ese hombre y a esa mujer. Y bueno, yo no tenía consuelo, hermano, me tuvieron que ir a buscar adentro, porque si no me congelo afuera. Alabado sea el Señor. Bueno, llego a la iglesia, asustado todavía el otro día, y dice el pastor, hermano, no sabíamos que teníamos un tremendo predicador aquí. Entonces yo miré para atrás, parece que yo pensé, llegó un evangelista por ahí, y el pastor dice, no se haga el humilde, hermano Muñoz, usted va a predicar el sábado. Ay, Dios mío, ahora sí es verdad. Alabado sea el Señor. Estoy tratando de explicarle lo que me pasó con el cantar de los cantares. El asunto es que eso no se crea que eso fue miel sobre hojuelas y que todo el mundo santo, qué canto predicador, no. Cuando yo empecé a predicar en la iglesia, pues la iglesia, llegó un momento que la iglesia iba a elegir un copastor. Y había un diácono que fue el que le sugirió al pastor, el hermano Teodoro Marrero, que está con el Señor, un hombre de Dios tremendo que fue el que inspiró mi vida hacia para amar la obra misionera. Y él le dijo, el hermano le dijo, hermano, usted sale mucho al campo misionero, usted necesita un copastor, y yo soy de los más antiguos, soy cofundador de la iglesia, en otras palabras, nómbreme. Pero el pastor le dijo, yo no puedo hacer eso. Yo sé que hace falta un copastor, pero vamos a orar a Dios, vamos a poner la iglesia un mes en ayuno y oración, y que la iglesia escoja. Y como el hermano estaba seguro de que era él, pues, se oró, se ayunó un mes. Rubio y yo teníamos un candidato, porque el pastor había dicho que nos iba a dar un papel a cada uno, para que anotáramos el nombre del copastor allí, y Rubio y yo votamos por él, que es pastor en Puerto Rico ahora y fue misionero en Honduras, hermano Carmelo Oliveras. Entonces el pastor se le ocurre que, bueno, se le ocurre no, Dios lo guió, y él era un hombre de Dios tremendo, que en esa primera ronda de votación, que era sin candidato, o sea, cada cual iba, después de un mes de oración, se supone que la gente tuviera la mente hecha, ¿no es cierto? Pues que si un candidato sacaba la mitad más uno, ese era el copastor. Si ninguno lo sacaba, iba a una segunda ronda con los tres que más votos sacaran. Y si en la segunda ronda ninguno de los tres sacaba la mitad más uno, se iba a una última ronda con los dos que más votos tuvieran. Hermano, yo por poco me quedo muerto cuando nadie sacó la mitad más uno, pero yo salí entre los tres que más votos tenían. Imagínense, yo no tenía todavía un año completo convertido. Y tenía un candidato allí que estaba loco por ser copastor. Entonces, él fue uno de los finalistas también, de la primera vuelta. Fuimos a la segunda y él se eliminó. Y quedamos Carmelo y yo dije, Rúa, asegúrate de votar por Carmelo. Pero salí yo. Imagínense, no tenía un año convertido y ahora me nombran copastor de la iglesia y lo que había predicado eran 2 mensajes. Imagínense cómo yo estaba. Pero le metimos mano al asunto. Ay, hermano, se muere la madre del hermano El Tiempo en Puerto Rico y el hermano Marrero va para allá y a la semana, entonces me quedo por primera vez al frente de la iglesia y a la semana está el hermano, cuando ya el hermano Barrera se muere su propia madre, otra semana más, yo 15 días en la iglesia, al frente de la iglesia, eso fue terrible, hermano. El hermano Marrero dijo, bueno, aquí los maestros llevan mucho tiempo en sus clases, vamos a darle la oportunidad a otros, pero que cada clase escoja a su maestro. Si se quiere quedar con el que tiene, pues pone el nombre de él, y si no, pues pone el nombre de su candidato. En la clase, él era maestro de jóvenes, hermano, y tenía 3 hijos en la clase de jóvenes y un montón de sobrinos, porque esa iglesia se componía de 2 familias nada más, 2 familias grandes. Hermano, y cuando salgo yo, por unanimidad. Entonces, claro, los hijos de él y los sobrinos votaron contra él, porque como el voto era secreto, pero al ser por unanimidad él se dio cuenta que sus propios hijos lo rechazaron.
y que me prefirieron a mí y que sus sobrinos también. Hermano, eso agravó la cosa contra mí. Ese hombre me cogió un odio, hermano. Y después viene y me nombran también presidente de la Asociación de Esfuerzo y Amor Cristiano para levantar fondos misioneros. Y después nombran a Ruth como superintendente de escuela bíblica. Hermano, ya este hombre no resistió más. Un día me estaba esperando a salir de la escuela dominical y me dice, pero así, hermano, me dice, usted se va a quedar con todos los puestos de la iglesia. Lo único que le falta es ser pastor. Pues yo le dije, mire, hermano, tranquilo. Si eso le molesta a usted, ahora mismo voy a la casa del pastor y renuncio a todos los cargos que tengo. Porque yo no estoy aquí por cargo, yo estoy aquí porque Cristo me ama y yo amo a Cristo. Pero yo no vine aquí por cargos ninguno. Entonces, me fui a la casa del pastor Marrero y él se puso contento, él me entró, Muñoz, ¿cómo está? Y dije, sí, pastor, vengo a renunciar de todos los cargos. Ah, sí. Y esa renuncia, ¿cuándo es efectiva? Esta noche, pastor. Oh, pues entonces esta noche renunciamos los dos, me dijo él. Y dije, pero usted y yo no somos gemelos. ¿Cómo que usted va a renunciar? Me dice, mire, hermano Muñoz, no se crea que yo no estoy intrigado con lo que Dios está haciendo con usted, porque yo le dije al Señor, llevas demasiado rápido a Muñoz. ¿Qué es lo que tú quieres? Y Dios me dijo, lo he puesto en tus manos para que tú lo capacites, porque tengo un ministerio grande para él. Entonces, si usted renuncia, usted fracasa, ¿verdad? Y yo fracaso también. ¿Y para qué dos fracasados nos vamos acá? Que nos vamos juntos. Entonces yo, ahora sí es verdad. Pastor, pero no me haga eso. No, hermano Muñoz, mire, hermano Muñoz, cuando usted va por la calle, aquí allá en Puerto Rico, que hay muchos reductores de velocidad, ¿usted sabe lo que es reductor de velocidad, verdad? Esas cosas que molestan tanto a los choferes. ¿Qué usted hace cuando usted ve un reductor de velocidad? Bueno, reduzco y le paso suave por arriba. Pues haga lo mismo aquí. Estos son reductores de velocidad. Sí. Me dijo, reduzca, pero no se pare, pásele por encima. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Bueno, pues no renuncié. Me dijo, ore por mí, porque si usted cree que usted está pasando, piense lo que estoy pasando yo con esta misma gente. Así que usted ora por mí, yo oro por usted y vamos para adelante. Ah, pues nos dimos la mano, vamos para adelante. Pero ¿qué pasa? Como no renuncié, todo el culto el hombre estuvo mirándome a ver si yo me paraba a decir la renuncia, si el pastor, y como no anunciamos nada, ese hombre, hermano, me volteó toda la iglesia en contra. Eso fue terrible. Tuvimos 4 meses, hermano, una prueba tan terrible que no nos hablaba nadie en la iglesia, nadie nos visitaba. Una vez fui a visitarlos a ellos para ver si rompía el hielo. No me mandaron a entrar, me dejaron parado en la puerta. Y yo no encontraba qué hacer porque no me dijo entre ni lárguese. Y yo empecé a pensar, Dios mío, si me diera un ataque al corazón, pues por lo menos vendrían a auxiliarme, pero como el ataque al corazón no vino, me tuve que ir. Y me fui a un parquecito cercano a llorar. Y después me fui a un restaurante, me lavé la cara para que mi esposa no viera que había llorado, porque ella estaba destrozada también con esto. Gloria a Dios. Bueno, pues, volviendo a cuando tuve 15 días, yo dije, hay que romper el hielo. Y los primeros anuncios que yo hice como pastor al frente de la iglesia, hermano, el martes nos predica, y puse ese hermano que, para ver si me lo ganaba con eso. Se paró y me dijo, yo no predico nada, predica usted, ahí delante de todo el mundo del culto. Gloria a Dios, pues el hermano Muñoz predica el martes. El jueves predica el hermano fulano, otro diácono. Predico usted, yo no predico así. Habían puesto todos de acuerdo. Tuve 2 semanas de campaña yo. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando el pastor regresó, hermano, después me confesó que lo llamaron y le dijeron, si Muñoz se para al frente otra vez, nos vamos todos de la iglesia. Y él, por no entregar malas cuentas, pues ya no me dieron más parte. Siendo yo copastor, estaba sentado en disciplina sin haber pecado. Y los desprecios, hermano, y las cosas que nos hacían terribles. Entonces, un día, Ruth me dice a mí, que llegamos a casa, que le hicieron una,
y llorando me dijo, nos vamos para otra iglesia. Habían 2 iglesias hispanas nada más allí, la Asamblea de Dios y la nuestra. Y yo le dije, no, tú no puedes debilitarte así, hay que ser fuerte. Pues ora por mí que se me acabaron la fuerza. Pero cuando ella se durmió, yo me fui a la sala y, Señor, yo me voy para la otra iglesia porque a mí se me acabaron la fuerza también. Alabado el nombre del Señor. Hermano, hay pruebas que desgastan a uno. Hay pruebas que son terribles. Pero como no podía dormir, y yo me levantaba a las 5 de la mañana a recoger un grupo de trabajadores para llevarlos al trabajo, pues a las 3 de la mañana estaba yo gritando en la sala, no puedo más, decía, todo lo que decía, no puedo, Señor, es que no puedo más, es que no puedo más. Pero de pronto, hermano, Dios me dijo, abre el libro de los cantares de los cantares. Y, ¡ay, no! Ese no. Isaías, no, abre el cantar de los cantares. Y yo con mucho miedo lo abrí y empecé a leerlo y Dios alumbró mi entendimiento. Y Dios me dijo, búscate un cuaderno que te voy a dar unos cuantos mensajes ahí. Y preparé uno y yo dije, ¿para qué tú me das tantos mensajes si yo estoy en disciplina? Alabado sea, pero Dios no me decía eso, seguía dándome bosquejo y abriéndome este libro. Alabado sea el Señor. Pero cuando pasó la prueba, hermano, empecé yo a predicar todos esos mensajes y estaba todo el mundo, hermano, bebiéndose las babas. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquel enemigo que gracias a Dios, Dios lo ajustó. Bendito sea el maravilloso nombre. Oiga, ¿y cómo son las cosas de Dios? Después yo me vine aquí a la República Dominicana y estuve como misionero aquí. Y cuando regreso, porque Dios me habló para ir a ser ayudante de pastor del hermano Luis M. Ortiz, ¿a quién me encuentro allí? Al hermano que estaba allí encargado de los cultos al aire libre, estaba perseverando allí. Ahora vengo a ser pastor de él otra vez. Mire, al que no quiere caldo le dan 3 tazas, hermano. Alabado el nombre maravilloso del Señor. El asunto es, hermano, que en este libro descubrí cosas maravillosas. Y ahora amo este libro con todo mi corazón porque Dios me dijo, ese es el libro que habla de la relación de mi hijo con la iglesia. Y tú eres parte de la iglesia. Entonces tienes que aprender lo que es este libro, lo profundo que es este libro. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Y en este libro, en el último capítulo, hay una conversación entre los familiares de una hermanita pequeña. Y dice uno de sus hermanos, el 8, del 8 al 10, dice uno de los hermanos, ¿y qué haremos cuando tenemos una hermanita pequeña que no tiene pechos? ¿Y qué haremos cuando de ella se hablare? O sea, ¿qué haremos cuando se la pide matrimonio? Porque ella no tiene pecho. Cuando una muchacha todavía no ha echado pecho, ¿qué le dice usted? Que no ha desarrollado, que no ha madurado. Aunque se quieren casar sin salir del cascarón, pero bueno, eso es problema de ella. Alabado el nombre maravilloso del Señor. El asunto es que este hermano dice, si la pide matrimonio, ¿qué vamos a hacer? Porque ya no ha madurado. Es inmadura. Y dice otro, bueno, si ella es muro, edificaremos sobre ella un palacio de plata. O sea, haremos un buen contrato matrimonial, si fuere muro. Usted sabe para qué eran los muros, ¿verdad? Los muros se construían alrededor de la ciudad para proteger la ciudad, para mantener al enemigo afuera. Y los muros en Oriente, las puertas de los muros se cerraban de noche y se cerraban permanentemente cuando estaban rodeados por enemigos, cuando estaban sitiados, aleluya. Entonces, dicen ellos, si fuere muro. Y la Biblia, usted sabe, habla, por ejemplo, el profeta Jeremías, Dios le da un mensaje para el pueblo de Israel y le dice que le diga de esta manera, si te convirtieres a mí de todo tu corazón, serás como mi boca. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos.
Es decir, que no se convirtieran a las costumbres paganas de las naciones que los rodeaban, que ellos se convirtieran a Israel. Y yo te pondré como muro fuerte de bronce, fortificado, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Alabado sea el Señor. O sea, el pueblo se estaba mezclando con las costumbres de los paganos. Dios le dice, no, tú tienes que ser un muro. Tú tienes que mantener fuera todas esas costumbres paganas, alabado sea Dios. Y si ellos quieren entrar y convertirse a ti, que entren y se conviertan. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Pero otro dijo, ¿y si fuere puerta? Porque una puerta es un lugar de acceso, ahí entra todo. Y dijo el otro, bueno, si fuere puerta no la vamos a dejar así. La guarneceremos con tablas de cedro. El cedro es una madera dura, incorruptible, no le entra la polilla y además es olorosa. Alabado el nombre del Señor. Como tiene que ser el cristiano, duro para el pecado. Amén. Pero somos olor de vida a los que viven, a los que, alabado sea el nombre, a los que se salvan. Amén. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Y tenemos que ser incorruptibles, porque ¿para qué sirve un cristiano corrompido? Aleluya. Entonces, cuando nosotros miramos este pasaje que leímos, donde el Señor se acerca a la iglesia, porque la joven esta tsunamita representa a la iglesia, y el Señor se acerca para hacer una obra en ella. El Señor se acerca para tener unos tratos con ella, porque ella necesitaba que Él hiciera una obra en su corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces nosotros cometemos el error de que nosotros llegamos a ocupar algún cargo y llegamos a creernos, porque ya no necesitamos nada más, que ya sabemos más que nadie. Ay, que Dios no nos dé 200 miembros, porque si Dios nos da 200 miembros somos el mejor pastor del mundo. Y después miramos a los que tienen pocos miembros, que tienen 10 miembros, los miramos por arriba del hombro. ¿Se va dando cuenta que hay pastores inmaduros? Y nosotros somos el ejemplo de la Grey. Ahora dígame usted un pastor inmaduro en el púlpito. Una vez se para uno. Hermano, oren por nosotros, por mi casa, por mi mujer, mis hijos, porque no tenemos ni para comprar la leche. Pero bendito un pastor, hermano. Mire, si se le mete a uno espíritu de mendigo, deje el púlpito y váyase a mendigar a la calle. Alabado el nombre del Señor. Porque en Cristo no hay miseria. El pastor está para inspirar fe a la gente. Y yo quiero decirle a ustedes, yo he predicado con esto pegado del espinazo. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, uno de los mejores mensajes que yo he predicado, yo no había comido en 2 días, nada más que un sandwichito que me llevó. Aleluya, ¿quién fue? ¿Fuiste tú? Yo no sé, pero... ¿O fue Lucas, Garo? Lucas. Mire, porque yo caí preso, cuando yo llegué aquí, yo caí preso el otro día. Desde que me instalaron como pastor en el tabernáculo, el otro día a la cárcel. Y tuve 2 días sin comer, nada más que ese sandwichito que me llevó él con un poquito de café en un termo. Y de ahí 2 días más sin comer nada. Y salgo de la cárcel a las 6 de la tarde, voy directo a la iglesia porque no tenía para dónde ir. ¿Entiendes? Y cuando llego allí, pues, como esa iglesia había sido abatida por un adulterio de un pastor inmaduro, de esos que están siempre con las muchachas, ¿y qué niño te queda ese traje? ¡Ay, qué bien te ves, muchacha! Reprenda al diablo, hermano. Reprenda al diablo. Sí, un pastor saludando a una hermana, mire. Saludando a una hermana, ¿y qué? ¿Cómo está? Y sí, y ¿qué es eso, hermano? Abriéndole la puerta al diablo, hermano. Mire, se habían descarriado unos pocos, otros se habían quedado retenidos en los hogares y otros se habían ido por otras iglesias.
Y allí habían 16 personas en la iglesia. Un templo como usted es el tabernáculo de grande, 16 personas, hermano. Y cuando yo salgo de la cárcel y entro a la iglesia, mire, desmayado, con un trajecito ajado, hermano, sin bañarme 2 días, sin cambiarme de ropa ni interior 2 días, hermano. Balbú, sucio, apestoso. Se me metieron como con 40 tigres allí, hermano, en el palacio de la policía. Una peste allí, hermano, un retrete tirado, desbordado por el piso con todo eso ahí, alabado sea el nombre del Señor. Ni agua tomé porque pone una lata de agua y viene un diente podrido y coge, en vez de sacar agua, ¿y quién se va a beber la fauna bucal de él? Alabado el nombre maravilloso del Señor. Y en esa condición llego directo al culto. Y me tiro allí con esa, mire, con una inmensa necesidad de un buen baño, una buena comida y una buena cama. Y no tenía ninguna de las 3 cosas. Y encima ya a la hora del culto estoy orando. Y Noemí empieza el culto. ¿Se acuerdan de Noemí? Y entonces yo oigo mucha gente, como que está mucha gente cantando, pero estos 16 se quintuplicaron. Y miré con el rabo y está la iglesia llena, porque cuando supieron que el tonto de Puerto Rico, que habían metido preso, el sonso, era como me llamaban, el sonso. Cuando el sonso llegó a la iglesia, empezó a regarse la voz, y todos los descarriados vinieron, los retenidos en la casa, los que se llevan por otras iglesias, para conocer al sonso boricua. Entonces dice Noemí, vamos a cantar el último coro para entregarle al pastor para el mensaje. Imagínense, el mensaje, hermano. Dios mío, yo estaba de que me predicaran a mí, pero que primero me dieran de comer. Bueno, abrí la Biblia, hermano. No me acuerdo dónde leí ni qué prediqué, pero me pasó como cuando el pastor aquel empezó a llorar. 15 minutos me levantaron como en el aire, hermano, y cuando vine a ver estaba todo el mundo tirado en el piso llorando, y como nadie me estaba atendiendo, yo me tiré a llorar también. Alabado el nombre maravilloso del Señor. ¿Ah? Pero al otro día yo tenía una congregación preciosa porque todos se quedaron ahí. Y con esa congregación empezamos a hacer la obra. Gloria al nombre maravilloso del Señor. A su nombre sea la gloria. Dios necesita hacer una obra en nosotros, hermano. Y hay muchas veces que nosotros durante el día estamos bien ocupados. Y Dios, pues, a veces que nos quite el sueño una noche para poder hablar con nosotros. Imagínense de noche, tarde, cuando no suena el teléfono, cuando los perros no ladran, cuando los niños no lloran, cuando nadie te visita para comerse el almuercito contigo. Alabado el nombre maravilloso del Señor. ¿Qué mejor? Y nosotros dando vueltas y reprendiendo al diablo por el insomnio. Pero hay mucha gente que Dios los ha levantado de noche y han salvado vidas, hermano. Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Entonces Dios toca las puertas de la iglesia porque quiere hacer una obra. Pero mire la iglesia inmadura lo que está oyendo el toque, pero toda la noche, no se crea que era un ratito, porque Él dice, ábreme, porque mi cabeza está llena de rocío de la noche. O sea, ya estaba, el rocío cae de madrugada, hermano. Ya estaba tocando toda la noche y ya no abría. ¿Y sabe lo que ella decía? Pero es que yo me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me la he de vestir? Me he lavado mis pies, ¿cómo me los voy a ensuciar? Ay, a nadie le gusta ensuciarse los pies por el Señor, hermano. Sea Dios glorificado para siempre. Como hoy todo es instantáneo. Mire, puede creer, hermano. Tan bueno el café Santo Domingo que uno vaya a ver a visitar un dominicano por allá de Estados Unidos y le dé a uno café instantáneo, mire. Es una vergüenza, hermano. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Hay leche instantánea, papas majadas instantáneas, avena instantánea, todo es instantáneo. Entonces la gente quiere las cosas también instantáneas, quiere las cosas de Dios sin que le cueste nada, sin pasar trabajo. Un día voy a visitar a unos familiares al campo, hay un árbol lleno de naranja china. Uy, hermano, como 200 chinas maduras. Me dice la prima, ¿te tomaría un juguito de china? Yo seguro que sí. Y jala por un pote de tan, hermano.
Y yo le digo, ¿tú me vas a dar de ese polvo cuando hay un algo perdido? O sea, sí, pero eso hay que cogerle, hay que exprimirle. Entonces no, dame un cuchillo que yo me voy allí y fui y me comí como 10 allí abajo de la voz. La vagancia, hermano, ¿qué es eso? Y espiritualmente estamos iguales, hermano. Perezosos para buscar de Dios. Perezosos para hacer el trabajo de la obra. ¿Cuáles son algunas señales de inmadurez, hermano? Mire, cuando un creyente se cree que él es la persona más sufrida del mundo, alabanza al Señor. Usted sabe que las iglesias están llenas de quejicas, hermano. Se quejan de esto, se quejan de aquello, se quejan de esto otro. Alabado sea el nombre del Señor. El creyente no se queja de nada. El creyente alaba a Dios en las buenas y en las malas. El creyente alaba a Dios si tiene o si no tiene. El creyente le da gloria a Dios si come y si no come. A su nombre gloria. A su nombre gloria. No, pero hay algunos que la prueba de ellos no tiene igual. Y otra señal de inmadurez, que a mí nadie me entiende. Nadie me quiere. Una señal de inmadurez cuando uno pasa un tiempo y no le dan una parte en la iglesia. Qué enojada se dan. Me pasaron por alto. Aquí mira, aquel vino último y ya le están dando parte y todo, y a mí no me dan ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Sea Dios bendito. Como usted es creyente inmaduro. Ya seguro que usted dijo, uy, Dios mío, voy a tener que esta noche pasar para el frente. Mire, hay personas que piensan que si llegan a ocupar un cargo en la iglesia o en la obra, pues que eso es por sécula seculorum, que eso es como el viejo aquel que estaba liderando Haití, François Duvalier, presidente à vie, presidente vitalicio, alabanza al Cordero de Dios. Vitalicio y se murió, ¿a dónde estará presidiendo ahora? Sea Dios bendito para siempre, aleluya. ¿Se da cuenta, hermano? Pero si a alguien lo quitan de un puesto para poner a otro, enseguida sale su inmadurez a flote. ¿Pero qué es esto? Yo no explico esto. ¿Cómo es posible que esto sea así? Mire, mi hermano, nosotros no servimos a Dios por puesto. Mire, los puestos no son por sécula seculorum. No son por los siglos de los siglos. Uno puede ocupar un puesto y mañana lo ocupa otro y yo tengo que someterme a ese otro. Mire, yo he visto, nosotros vivimos, la mayoría de los que estamos aquí vivimos, hermano, una experiencia muy amarga. Cuando una persona muy usada de Dios, muy santo y todo, pero no supo. Cuando llegó el momento de dejar a otra persona en su lugar. Y no porque Dios no le hablara, que muchas veces Dios le habló y lo testificó, pero había alguien que se oponía. Hizo mucho daño a la obra hasta el día de hoy, porque no supo cuando era el momento de dejar a otro. Alabado el nombre poderoso del Señor. Porque a veces uno está en un cargo y envejece, y llega el momento que ya se cree dueño de. Y aquí el único dueño es Jesucristo. A su nombre gloria. Y el hombre debe aprender a conocer, debe madurar lo suficiente para saber cuándo es tiempo de dejar a otro en su lugar. Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor, aleluya. Por eso usted ve pastores que por desgracia caen de la gracia de Dios y pecan y se pierden, hermano, porque no se hacen, no pueden ser miembros ya. Porque si pecó y adulteró, bueno, mire, sálvese, humíllese y sálvese, no se vaya al infierno, no, pero no, porque lo que quieren es ser pastores nada más, y a veces hasta levantan iglesias estando en adulterio, gloria al Señor, porque siempre habrá un montón de locos que le sigan, sea Dios glorificado para siempre.
Mire, otra señal de inmadurez es que hay personas que Dios los bendice y la bendición les hace daño. Yo conozco personas, aún en este país, hermano, y el hombre debe aprender a conocer y debe madurar lo suficiente para saber cuándo es tiempo de dejar a otro en su lugar. Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor, aleluya. Por eso usted ve pastores que por desgracia caen de la gracia de Dios y pecan y se pierden, hermano, porque no se hacen, no pueden ser miembros ya. Ajá, porque si pecó y adulteró, bueno, mire, sálvese, humíllese y sálvese. No se vaya al infierno, no, pero no, porque lo que quieren es ser pastores nada más. Y a veces hasta levantan iglesias estando en adulterio, gloria al Señor, porque siempre habrá un montón de locos que le sigan. Sea Dios glorificado para siempre. Mire, otra señal de inmadurez es que hay personas que Dios los bendice y la bendición les hace daño. Yo conozco personas, aún en este país, hermano, que Dios los bendijo mucho. Personas que Dios les dio un mensaje poderoso y luego, hermano, se metieron a lo que Dios no los llamó. Porque si Dios llama a uno para ser evangelista, sigue en eso. Pero si por amor a la plata se hace pastor y porque tiene muchos seguidores y porque es conocido, entonces funda una iglesia, tiene mucha gente, tiene mucha plata y ahora ya no habla de santidad como antes. Porque son inmaduros, alabados sea el Señor. Porque no saben estar en abundancia ni tampoco saben estar en escasez. Si están en escasez protestando, es alabados a Dios, renegando, gloria al nombre del Señor. Porque no han madurado, hermanos, no han madurado. Debiendo ser ya maestros, ahora tienen necesidad que se les vuelva a instruir en el ABC del Evangelio. Ábreme, hermana mía. Hermano, el Señor está tocando las puertas del corazón de la iglesia. Nosotros estamos viviendo los últimos momentos de la iglesia sobre esta tierra. Hubo una época, hermano, que ustedes la recuerdan seguramente, donde Dios levantó grandes evangelistas que movían las masas y juntaban miles y miles y miles de personas en un solo lugar. Pero ¿qué pasa, hermano? Que también se hicieron famosos y la inmadurez de ellos era tan grande que no pudieron sobrellevar eso y le fallaron a Dios. En Puerto Rico había un predicador que fue muy famoso en Puerto Rico. Nosotros abrimos un campo, imagínense, hermano, una barriada donde mataban a la gente por verlo brincar. En la barriada Toquillo. Y yo puse allí al que Dios usó para levantar aquella obra, porque yo no sé si yo estaré mal, pero a mí me parece que si Dios toma una persona que es miembro de una iglesia y Dios lo usa para ganar un grupo y congregarlo, pues debe tener la capacidad de sostener ese grupo, pues porque Dios a él lo usó, él los parió, ¿no es cierto? Gloria al nombre maravilloso del Señor. Pero no, ahora hay obreros que quieren, entiende, la cosa hecha. Hay un evangelista, ese evangelista, pues como abrimos esa obra ahí en ese barrio, ya le digo, ese barrio tenía una sola entrada y esa era la misma salida, se formaba un pleito allá, olvídense que a nosotros allí dando una campaña se formó una pelea y no podíamos salir. Inclusive al guitarrista se zafó un puño y se lo dio en el hueco de la espalda que tuvo con dolor de la espalda un montón de tiempo. Y nosotros allí, en medio de la pelea, la gente, los jóvenes con revólveres aquí, como si fuera en el oeste americano, alabado sea el Señor. Allí levantamos una iglesia, allí levantamos una obra, y puse ese hermano ahí, y me dijo un día, pastor, yo puedo invitar al evangelista tal, para que nos dé una campaña allí en Toquillo. Le digo, muchacho, pero qué iluso tú eres. Él no va a aceptar, pero pastor, ¿te me deja tratar? Trata, mijo, vete. Vino para acá triste y le digo, ¿cómo te fue con el evangelista? Me dijo que si yo le reunía a 20 iglesias, que él iba. Claro, de 20 iglesias, imagínese usted. 20 iglesias, le reúne allí, a la baja de 300, 400 hermanos, recoge una buena ofrenda y se va.
Alabado, porque la gente, ahora a los predicadores lo que le importa es la ofrenda, y a muchos cantantes también. Hay cantantes que no cantan si no le pagan. Están como el mono, que el mono, si no hay plata, no baila, porque por plata baila el mono. Y ahora hay muchos monos que son cantantes que cantan por plata también. Y hay muchos monos predicadores que predican por plata también. Porque son inmaduros, no han madurado. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor, aleluya. Ábreme. ¿No sientes el toquecito allí en la puerta de tu corazón? Eres tú como el diácono acá que se enojó porque me hicieron copastor y a él no. Y esto que era fundador de la iglesia y no había madurado. Pero tú no ves que hay pastores, hermano, que se tienen que estar llenando los bolsillos de biberones para ir a visitar hermanos quedados en las casas porque están enojados, hermano. Viejos ya, viejos en el evangelio, enojados. Es que hay que ir a pasar la mano, nene, pero tómate tu lechita y vente para el culto, tranquilo. Cristo te ama. Sonríe que Cristo te ama. Yo le conté una vez que cuando a mí me instalaron en la iglesia que estoy pastoreando ya hace 41 años por la gracia de Dios. Cuando a mí me instalaron nueva ahí, habían como 16 hermanos. Y el pastor, pues claro, me contó la historia de todo de cada uno, incluyendo la historia de Anita, que estaba nueva convertida. Y entonces entre ellas había una hermana que se llamaba Mercedes porque está con el Señor. Me dijo, mira, Mercedes tiene la costumbre de quedarse en la casa para que el pastor la vaya a buscar. ¿Tú sabes que hay hermanos así, hermano? Le encanta ver al pastor que viene a suplicarle, ay, ve a la iglesia, por favor, mío. Te necesitamos mucho. Si tú supieras lo mucho que te necesitamos en la iglesia. Necesitamos. Ay, Dios mío, Padre. Ay. Me dijo, Mercedes se queda para que el pastor la vaya a buscar y te lo va a hacer a ti porque me lo hizo a mí, se lo hizo al pastor anterior. Entonces, cuando te ve llegar, que te ve por la celosía de las ventanas, empieza a toser como que tiene un ataque de asma. Bueno. Yo dije, pues está bien. Hermano, pues mire, como no tardó 3 semanas yo de pastor allí, cuando Mercedes no vino el domingo. Y no vino el martes. Yo dije, bueno, vamos para allá a darle una lección a Mercedes. Sí, porque yo no le voy a decir una cosa, a mí no me controla nadie. Ningún carnal en la iglesia me va a controlar a mí. Porque a mí Dios no me puso al ministerio para que me controlen los carnales. Alabado sea el Señor de gloria. Cuando voy llegando efectivamente allá me acajé. Y yo le dije, oiga Mercedes, yo no voy a entrar. Y no voy a ir a por usted porque usted no está enferma. Y si esta noche usted no va a la iglesia, usted va a estar en disciplina. Dios le bendiga hasta la noche. Pues la noche estaba como un clavo allí sin una tosecita, nada, ni le picaba la garganta siquiera. Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Mire, se curó de tal manera que un día vi una comida pro templo y ella le tocaba hacer la ensalada y le dio un ataque al corazón y estaba en intensivo con un montón de mangas por doquiera. Y yo voy a verla y se quería bajar. Pastor, yo me voy de aquí porque tengo que hacer la ensalada mañana. Gloria al nombre del Señor. Antes no iba, ahora quería ir hasta con un ataque al corazón. Date quieta ahí, muchacha, date quieta ahí en el nombre de Jesús. Alabanza al Cordero de Dios. Hay que curarlo. Inmaduros, hermano. ¿Y cuántos años lleva Mercedes en la iglesia? Casi toda la vida. Pero gente inmadura, hermano. Un día había una joven americana que se convirtió y perseveraba en la iglesia. Ella estaba, cuando yo llegué, estaba empezando ahí. No sé si tú te acuerdas de ella. Se parecía a Pinky. Y un día, pues, no, yo iba a visitar a la hermana de Mercedes, ya había donde iba la hermana de Mercedes, allá arriba, en donde vive Carlos Ramos, por allá. Y yo voy a visitar a este enfermo, y está la joven de la iglesia en unos pantalones calientes, en la acera echando agua. Yo aceleré.
Y por la noche, cuando ella va a entrar, lo más santificada, con una falda que le llega hasta los tobillos. Yo la paro y le digo, oye, hija, ¿por qué tú haces en la calle en pantalones calientes y después vienes aquí con la falda? Hermano, se me quedó mirando y ¿sabes lo que me dijo? Porque me gusta tentar a los hombres. Entonces está malo. Y hay gente que está en la iglesia, hermano. Mire, hay gente que se visten para tentar a los demás. Porque no han madurado. No están en la iglesia por amor a Jesucristo, hermano. El que ama a Jesucristo guarda su palabra. Lo dice bien claro la Biblia. El que me ama, mi palabra guardará. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Oh, gloria a Cristo para siempre. Aleluya. Entonces, una obra como esta, hermano. Y hay lugares que yo he tenido unas luchas con los pastores, porque los pastores no se ponen nunca de acuerdo, hermano. Pero deberían ser los más maduros. Pero no se pueden poner de acuerdo porque nadie se quiere sujetar a nadie. Oiga, qué cosa más terrible. Yo he conocido pastores que no diezman, le piden diezmo a la iglesia, viven de los diezmos de la iglesia y ellos mismos no diezman. Y son pastores, son inmaduros. Todavía no han creído a las Sagradas Escrituras. Se las aplican a otros, pero no la tocan ni con un dedo. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Oh, gloria a Cristo para siempre. Aleluya. Ábreme. Hermana mía, mire, pasó tanto tiempo, hermano, él tocando a la puerta para hacer una obra en ella. Dios tiene que hacer una obra, Dios quiere hacer una obra en nosotros, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Que cuando al fin se levantó arrastrando los pies y le abrió, dice, mi amado ya se había ido. Y ya no me hablaba. Y cuando se fue también mi alma. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Salí a buscarlo, pero no lo encontré. Lo llamé y no me respondió. Hermano, hay un momento en que Dios quiere bregar con nosotros, aleluya. Y no podemos dejar pasar esa oportunidad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia es clara. Si hoy oyere su voz, no endurezca vuestro corazón. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, va a buscar ayuda. Porque hay gente que no busca ayuda nada más cuando están ahogándose. Va a buscar la ayuda y va a la doncella a Jerusalén. Os conjuro que me ayudéis a hallar a mi amado. Imagínense, es como que una muchacha la deja el novio y va donde las demás. A decirle, ay, me debe el novio, ¿por qué ustedes no me ayudan para que vuelva conmigo? ¿Y qué le van a decir a ella? Pues búscate otro. ¿Y qué tiene ese que no tenga otro? Ah, oh, tú la más hermosa de las mujeres, tú que eres tan bella, tan hermosa, ¿por qué tú no te buscas otro? Hay un montón de candidatos por ahí que están locos que aquel te dejara. Entonces ella dice, no, es que no hay otro como él. Entonces se lo describe y le dice que mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Su cabeza como oro finísimo. O sea, era rubio, rubio, rubio. Pero después dice también, sus cabellos negros como el cuervo, crespos. Sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Oiga, usted sabe lo que usted lee en un mismo versículo, que diga que el Señor es blanco y rubio y después que es moreno con el pelo quinqui. Eso cuesta trabajo. Uno no puede pasar de largo esas cosas, hermano. Ahí es donde yo en la Biblia cuando me encuentro algo así tengo que buscar y rebuscar porque la Biblia es el intérprete de la Biblia, es el mejor intérprete que hay en la propia Biblia. Alabado sea el Señor. Y a buscar y a buscar y a orar a Dios porque cuando no encuentro de ninguna fuente pues yo voy donde el Señor y le digo, Señor, no entiendo. ¿Cómo yo puedo predicar aquí si esto aquí es una aparente contradicción? Yo sé que es aparente nada más, pero no le encuentro la vuelta. ¿Tú me puedes explicar eso? Él es blanco y rubio. Habla de su naturaleza divina.
y sus cabellos crespos, negros como el cuervo, habla de su naturaleza humana. Lo que la iglesia está diciendo a las doncellas es: no quiero a otro, porque mi amado es divino, bajó del cielo, se hizo hombre para venir a conquistarme. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo para siempre. A su nombre sea la gloria, aleluya. Oh, bendice alma mía Jehová, alabado sea el Señor. Gloria a Cristo. Entonces dice, me vieron, me encontraron los guardas de la ciudad y me golpearon. Me quitaron mi manto de encima. Alabado sea Dios. Hermano, nosotros a veces nos buscamos problemas por no ser fieles y después andamos diciendo que estamos en prueba. Hermano, estoy pasando una prueba, no una prueba, no. Estás bajo un azote que te lo buscaste. Gloria al nombre maravilloso de Cristo para siempre. Aleluya. Inmadurez, hermano. Hay muchísima gente inmadura en las iglesias. Hay gente que se enojan de cualquier cosa. Se enojan cuando ellos creen que deben ser ensalzados y no los ensalzan. Pero la palabra de Dios es bien clara en cuanto a eso. Hay una condición para ser exaltado. Y no es para que los hombres te exalten, porque el hombre te levanta y luego te deja caer. Ay, pero no estaban gritando un día: Hosana al que viene en el nombre del Señor, y al otro día: crucifícale, crucifícale. Bendecido el nombre maravilloso del Señor. Cuando los hombres levantan, se va a reventar uno, hermano. Pero la Biblia dice: someteos a Dios. Y cuando fuere tiempo, en el tiempo de Dios, no en el tiempo nuestro, Él os exaltará. Y cuando Dios levanta, uno no cae. Oh, gloria al nombre maravilloso de Cristo para siempre. Aleluya. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Bendito el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Pero la iglesia tiene que madurar. Y esta joven, que los hermanos están hablando ahí de que si es muro, que si fuera puerta, pero no dejan hablar, pero entonces ella habla. Hermano, a veces que bajo nuestro pastorado no nos damos cuenta que Dios está levantando a una persona. Hasta que vemos los dones del Espíritu y vemos los talentos que Dios le da a esa persona. ¿Cierto, hermano? Alabado el nombre del Señor. Y nosotros no le habíamos tomado en cuenta. Por eso no se puede menospreciar a nadie. Porque aquí el sabio es el Señor del cielo. El poder es de Dios. Y Él es el que pone tanto el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. A su nombre sea la gloria. Pero la joven habla y dice: yo soy muro. Ya yo no soy aquella niña. Yo soy muro. Usted no me ha mirado bien. Pero mis pechos han crecido. Mis pechos son como torres. Como torres. ¿Y para dónde crecen las torres, hermano? ¿Para el cielo? ¿Y para qué son las torres? Mire, hoy se entiende eso mejor que antes cuando se escribió. Porque cuando usted habla por el celular, cuando no está en la iglesia, ¿sí? No, porque decía un hermano el otro día que hay quien pone los celulares a vibrar. Pero no vibran el corazón de ellos ante la palabra. Mire, porque si le vive, usted está por allá, mire, el predicador predica usted por allá. Y a testear ahí, mire. Reprenda al diablo, hermano. ¿Sabe lo que hizo un pastor en Estados Unidos? Él tenía rótulos por todos lados, apague los celulares. Entiende que usted no vino aquí a hablar con él, vino a hablar que Dios le hable y hablar con Dios. Pero un día está dando un estudio bíblico y ring suena un celular. Y era una hermana, usted sabe esas carteras grandes que usan las hermanas que no encuentran nada. Y el celular suena que te suena y ella busca. Y al fin lo encuentra, hermano, lo abre y se pone a hablar en el culto durante el mensaje del pastor. El pastor, con esa paciencia, que Dios lo bendiga, se baja tranquilamente del púlpito. Se vaya y dice: hermana, páseme el celular. Ella se lo pasa y él lo tira al piso. Alabado el nombre maravilloso del Señor.
Y luego se va con esa paciencia y lleno de esa santidad y predica y sigue predicando. Ya, si el pastor me hace eso a mí, me voy de la iglesia, inmaduro, ¿viste? Alabado el nombre maravilloso del Señor, aleluya. Mis pechos son como torres. Entonces, cuando usted habla por un celular, usted habla con su familiar que esté en Nueva York o donde quiera que esté, pues está en Japón, al otro lado de la tierra. Y usted habla como si estuviera allá, la verdad que sí. Pero esa señal no va directa de su celular al otro celular. Eso va para una torre. Y esa torre la manda más alto allá a un satélite. Y ese satélite la recibe y la distribuye a otras torres que la distribuyen la señal a los hogares. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces, lo que está diciendo esta joven, yo he crecido, yo he madurado, yo hablo con el cielo, mis pechos han crecido hacia arriba, yo hablo con el cielo y de allá arriba me viene la respuesta. Alabado el nombre maravilloso de Cristo para siempre. Hermano, todo hay que hablarlo con Dios. Mire, yo le estoy hablando por experiencia, ¿sabe? Yo una vez, cuando Dios empezó a usarme ahí en la iglesia esa que yo les conté, un día, en una iglesia que Dios me puso en el corazón un pueblo que no había obra, y levantamos una iglesia ahí. Y entonces, pues Dios me dio un mensaje un día ahí, hermano, que los hermanos volaban por arriba de las bancas, el Espíritu Santo bautizando, sanando enfermos, salvó almas. Eso fue terrible, hermano. Y yo al otro día me habían invitado a predicar para Nueva York porque era Navidades. Una iglesia bien grande. Y yo me fui sin permiso del pastor. Mire lo inmaduro que es uno. Y esto que Dios me estaba usando. Ahí se dé cuenta. No le dije nada al pastor y no fui ese día al culto y me fui para Nueva York a predicar. Mire, había tanta gente como aquí. Oiga, y yo decía, si ayer Dios me usó con aquel poquito de gente allí, esto va a ser terrible hoy. Y yo tenía atrasado un mensaje de Génesis hasta Apocalipsis. Sí, pero ¿sabe qué? Acabé predicando según el Evangelio de San José Muñoz. Aleluya. Porque se me fue el espíritu, mi hermano, y empecé a maltratar a aquella gente. Como yo estaba ensoberbecido por mi falta de madurez, empecé a maltratar y como no alababan, estaban así calladitos como ustedes están ahora, pues yo empecé a decir, ¿qué pasa que ustedes, no a ustedes, pero allá, que ustedes están muertos, que ustedes no alaban, que aquí no se mueve la gloria de Dios porque ustedes no alaban? No, es que estaba muerto era yo, y si un muerto está hablando, ¿cómo van a estar los demás que están oyendo? Alabado sea el maravilloso nombre del Señor. Hermano, y lo triste es que no podía acabar el mensaje, estaba loco por soltar y no podía. Y cada vez me hundía más, hasta que al fin pude soltar, hermano, y me tiré de rodillas. Y el pastor, hermano, oremos por el hermanito Muñoz. Ya ahí me di cuenta que me sentí peor. Y me tenía que ir, hermano. Así que me levanté y los hermanos venían y me daban palmadas de pena, como de lástima. Tú sabes, como quien dice, tal vez la próxima vez le vaya mejor. Alabanza al Cordero de Dios. Hermano, yo salí, iba yo en el camino, no predico más tu palabra. Mira lo que me pasa, me dejaste en vergüenza, no predico más tu palabra. Llego a la iglesia nuestra, hermano, y el pastor me tiene preparado un mensaje. El hermano Marrero me tiene preparado un mensaje. Esos hermanitos que sin permiso del pastor, porque Dios le dio un mensajito un día, se cree que son evangelistas. Y después vienen al culto y cruzan la pierna, ¿entiendes? Y miran a uno de todas, y yo tenía la pierna cruzada y la bajé enseguida. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios tiene que dejarlos en vergüenza. Ay, Dios mío, pero este hombre estaría allí. Hermano, y sigue por ahí, y mire, toda la gente que estaba, yo estaba como a mitad de salón, todos ya viraron a mirar a mí, porque yo era el único que estaba en esa condición. Y yo no miré para atrás, pero sentía los ojos de todo el mundo clavado en mi espalda, ¿entiendes? Y tuve que bajar la cabeza, Señor, ayúdame que no me enoje con mi pastor, él tiene razón, Padre, él tiene razón. Y tan pronto terminó de predicar, me subí a la plataforma, lo abracé y le pedí perdón. Y le dije a los hermanos, nunca más vuelvo a salir sin permiso de mi pastor.
Alabado sea el Señor. Así que yo sé lo que estoy hablando porque a mí me ha pasado, ¿ok? Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Dios es bueno. Dios quiere usarnos. Dios quiere usar a su pueblo. Dios quiere glorificarse. Ahorita dije que los grandes evangelistas que Dios levantó le fallaron. Ahora, si va a venir un avivamiento final, no es a través de grandes evangelistas, hermanos, no es a través de grandes concentraciones de masa. Eso va a venir por hermanos de las iglesias que viven de rodillas, a quien Dios va a usar en las esquinas de las calles. Alabado el nombre poderoso del Señor. A su nombre sea la gloria y la honra para siempre. Dios usándote a ti, usándote a ti. Alabado sea el nombre del Señor. Pero hay que permitir que Él entre y haga esa obra en el corazón. Hoy, a su nombre gloria. Él está llamando hoy. Porque hay una obra que Él tiene que hacer antes de que pueda usarte como tú anhelas ser usado. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Porque Dios no quiere, aleluya, perder más tiempo. Mire, el hermano usted decía, yo me acuerdo siempre, y aquí los pastores que son antiguos, que estaban en sábado también se tienen que acordar. Él decía que Dios se coge 20 años para ser un predicador. Alabanza al Cordero de Dios. Bueno, él estuvo 120 años haciendo a Moisés. 120 años se gastó Dios preparando a Moisés, hermano. Y cuando lo llama, a Moisés se le ocurre decirle al Señor, Señor, por favor, envía otro. Envía uno que esté más capacitado. Envía a aquel que llena los requisitos, aquel que debes enviar. ¿Y sabe qué hizo Dios? Se enojó. Es como que Dios le dijera, ¿qué? ¿Que yo me tome otros 120 años para preparar a otro? No, mira, no te lo creas. Mete la mano en el seno y la sacó leprosa. Y ay Dios, métela otra vez, la sacó sana. Tira la vara que tiene, se convirtió en curada, cógela por la cola. Y le dijo, ¿vas a ir o no vas a ir? Sí, Señor. ¿Quieres una mano leprosa? ¿Ah? Oh, gloria al nombre poderoso del Señor, aleluya. Hay que madurar, hermanos. Dios necesita una iglesia madura. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los hebreos, ahora ustedes no están listos para recibir estas profundidades de la palabra. Y a ustedes yo tengo que darles leche porque ustedes no son capaces de recibir alimentos sólidos cuando ya debían ser maestros de los demás. Ahora tengo que volverlos a alimentar con lechecita, alabado sea el nombre del Señor. Ah, y esto aguadita porque tampoco se le puede dar leche pura porque les hace daño. Alabanza al Cordero de Dios. Y Pedro dice lo mismo. Alabado el nombre. Y en Corintios también el apóstol Pablo le dice a los corintios lo mismo. Mire, todos los dones estaban en manifestación en esa iglesia y eran unos inmaduros todos. Se la pasaban peleando. Uno decía, a mí me gusta Pablo, así que yo estoy con Pablo y soy de Pablo. Otro decía, no, pues me gusta Cefa porque es de esos brutos duros. Entiende que dice las cosas como son. Ese es el que me gusta a mí. Pues a mí me gusta así, la gente que habla así. Y otros no, pues yo soy de Apolo, que es más fino, que es más refinado, que tiene buena dicción y que tiene buenas ilustraciones. Y tuvo Pablo que decirle, pero ustedes peleándose que uno es de este y otro es de aquel otro, ustedes no son carnales. Ustedes están actuando como niños. Ay, hermano, que muchos niños hay en las iglesias. Y no estoy hablando de edades. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos aquí quisieran ser usados de Dios en este último tiempo, hermano? Pues va de su cabeza que yo voy a orar porque Dios quiere hacer una obra en usted. Pero usted tiene que darle permiso al Señor para que Dios entre a su corazón y haga esa obra. Eso puede ser doloroso, pero Dios va a operar en ti. Y Dios va a cambiar unas cosas que no le gustan de ti y de mí. Alabado el nombre maravilloso del Señor. Porque Dios necesita gente madura, gente como Daniel, que siendo un jovencito, casi adolescente, alabado sea Dios, dice que propuso en su corazón de no contaminarse. Bendito sea Dios. Y Dios le dio sabiduría, inteligencia y entendimiento para las cosas ocultas y profundas. Alabado sea. Y esto salvó, hermano. Aleluya, no solo a sus amigos, sino a todos los magos de Babilonia. Gloria al nombre maravilloso del Señor. ¿No quisieras tú que Dios te usara para salvar a los perdidos? Bendito el nombre del Señor, pero Dios tiene que hacer una obra dentro de tu corazón.
Alabados a Dios. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, te presento a mis hermanos y a mi vida propia y a todos los obreros que aquí estamos, Señor. Padre, cuántas veces no hemos actuado como niños espirituales en vez de actuar como adultos, como personas maduras. Señor, nos hemos enojado por cualquier cosa, dejamos de colaborar en la obra por cualquier cosa, porque no se atienden a nuestros reclamos, porque somos inmaduros. Alabado sea tu nombre, porque no tenemos tu obra en primer lugar y no te tenemos a ti en primer lugar. Ayúdanos a madurar, Dios mío. Haz la obra que tengas que hacer en mi corazón y en el corazón de mis hermanos y mis compañeros, para que todos seamos uno, como tú y el Padre son uno, Señor, para que el mundo conozca que tú nos enviaste, que tú estás en nosotros, nosotros en ti, en el nombre poderoso de Jesús, mi Salvador. Ahora yo le voy a pedir que todo aquel que le quiera abrir la puerta al Señor para que haga esa obra se ponga de pie ahí donde está, hermano. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Póngase de pie ahí donde está, porque usted sabe que en usted Dios tiene que obrar y Dios quiere obrar. Y Dios en su amor quiere hacerlo en esta noche, en este principio de este gran congreso, para que de aquí en adelante veas la gloria de Dios en tu